¿Sabías que un pequeño rincón de Buenos Aires guarda un pedacito de Asia? Todo comenzó hace más de 30 años, cuando migrantes taiwaneses, japoneses y chinos eligieron el barrio de Belgrano como su nuevo hogar. Ellos atravesaron el mundo en busca de oportunidades, trayendo consigo sus sabores, sus tradiciones y un espíritu emprendedor que daría vida al primer negocio de productos orientales abastecido solo por huertas familiares. Lo que empezó como un sueño, hoy es el barrio chino, un lugar donde cada esquina cuenta una historia de integración y cultura. Estamos en el barrio chino de Buenos Aires, acompáñame a recorrerlo. El barrio chino de aquí se divide en dos partes, en el barrio chino original y el barrio chino que está un poquito más actualizado. Y aquí los vamos a recorrer los dos juntos, vamos a descubrir lo que se diferencia entre los dos, lo que es el tradicional y uno que es un poquito más actualizado. Este es un barrio chino diferente a muchos barrios chinos de otras partes del mundo porque es un espacio reducido de pocas cuadras donde no viven los migrantes, sino que más bien es un espacio dedicado a lo comercial y a lo laboral. Este espacio recibe a miles de personas diariamente, sobre todo los fines de semana, como lo pueden ver. Más que un simple lugar de comercio, el barrio chino hoy en día ya se convirtió en un encuentro cultural donde se convive la comunidad asiática y la porteña, y eso lo convierte en una visita totalmente espectacular y totalmente única. Algo muy lindo que tiene también el barrio chino es que puedes conseguir murales así como estos. Son súper lindos porque vean, o sea, dan como un toque de color a todo el lugar y está lleno de eso, es súper hermoso. Y como esto podemos conseguir varios por todo el lugar, voy a ver si les puedo grabar algunos, pero es preciosísimo. Este arco gigantesco que tenemos aquí atrás fue hecho de piedra y cemento, mide 11 metros y tiene dragoncitos arriba para traer la buena fortuna. Este arco lo trajeron desde China como un regalo del gobierno chino en forma de gentileza para la ciudad de Buenos Aires por el buen recibimiento que han tenido los chinos aquí en Buenos Aires. Este arco fue instalado en 2009, lo trajeron en barco desde China y adivinen cuánto costó, $300.000. O sea, simplemente una locura. Esto fue pagado por el gobierno de China y también por empresarios chinos del lugar. Estos leones que tenemos aquí atrás también fueron traídos de China cuando trajeron el arco y tienen una peculiaridad bastante interesante porque tienen como una bolita aquí adentro, no sé si la pueden ver la bolita, y la tradición es de que tú vienes al barrio chino y la tocas, la mueves, porque te da buena suerte. ¿Sabías esto? Hay tiendas como de mucha artesanía, como de cositas que venden, y estas son así como más nuevas y aquí venden como maquillaje y esas cosas, pero estas son como las más tradicionales donde realmente la gente empezó como tal y venden como mucha cosita de todo, ¿sabes? Como muy chino, literal. También venden como muchas figuritas y a la gente les encantan muchos peluchitos, pero son como una al lado de la otra literalmente, o sea, esta tienda es igual que esta y aquella es igual que aquella, o sea, y vemos aquí atrás y son las mismas también, o sea, tienes aquí, la única diferencia es esta, que es más que nada de maquillajes. Así es como el barrio chino como tal. Esta parte sí es como más tiendas y el barrio chino nuevo sí son como más de gastronomía solo. Este no está basado como solo en comida, sino como en tienditas. Tienditas que conseguimos aquí como de comida son como mini kioscos chinos que venden como las bebidas chinas y comiditas así como en brochetas y eso, pero no son así como en el nuevo barrio chino que son como solo comida, como más restaurantes como tal. El local es donde hay cosas extrañas y peculiares, ya se las voy a grabar. Creo que es uno de los locales que se atreve a vender así como cosas bastante peculiares y un poquito extrañas. Ya les voy a enseñar para que vean lo que venden, es totalmente aterrador. Si quieren que lo probemos, vamos a hacer un video especial de probando comida en el barrio chino, pero déjenme en los comentarios si quieren verlo.
Este barrio chino es buscado sobre todo por las personas, por los locales que tienen, sobre todo los supermercados que tienen como cosas nuevas, que tienen cosas muy interesantes, productos internacionales que puedes conseguir solo aquí, o sino también para pasear. O sea, la gente viene para acá a pasear. Lo que sí es que te recomiendo que si vienes para acá, tienes que venirte como con un presupuesto un poquito más elevado, porque las cosas sí son un poquito más costosas que en otros lugares normalmente, lo cual se entiende, obvio, porque la mayoría de las cosas son internacionales, son productos que no están en cualquier lado. Entonces, si vente como un presupuesto para que pruebes algo rico. Nosotros ahorita vamos a probar a ver qué tal. Estas tiendas son súper famosas porque consigues de todo, o sea, de todos los países, hasta de Venezuela, por cierto. Esta es una bebida famosa en Venezuela que se llama frescolita, pero es bastante divertido. Estas tiendas son buscadas sobre todo por chefs, porque aquí venden como carnes peculiares, como bastantes cosas así que no venden como en cualquier lado, ¿sabes? Consigues de todo, o sea, congelado o fresco. De hecho, vean todas estas locuras que venden aquí. O sea, eso no lo ven en cualquier lado. La lengua no la consigues en cualquier lado. Corazón, esas cosas así perturbadoras no las consigues en cualquier lado. Y aquí sí, y por eso es que vienen mucho gastronómico y es conocido por los chefs, más que nada también, para conseguir esos ingredientes difíciles que en otros lados no los consiguen. Vean eso, o sea, es una locura. Y el olor que se sale de aquí no se lo pueden imaginar. Esta fue una de las primeras tiendas, pero ya hay otras muchísimo más grandes. Pero a esta la siguen prefiriendo porque, bueno, fue una de las primeras que llegó aquí. Pero hay muchísimas otras. Vamos a ver si conseguimos algo especial, porque aquí tienen como peculiaridades raras. No sé, ¿esto qué es? Este es pickle nado picante. Si quieren que hagamos un video de probando productos extraños de estas tiendas, déjamelo en los comentarios y lo hacemos. Si ya llegamos al área que a mí me gusta, que es la de la golosina. Y aquí hay de todo un poco, o sea, te puedes conseguir locuras y no locuras. Vamos a ver algo que se vea más o menos conocido. Esto, por este que vienen las personas. Unos Oreos de otros sabores. Este no tengo ni idea de qué es, parece como de durazno, Oreo de durazno. Vean esta que conseguí también. Loquísimo. Y así hay millones de cosas. Estas son súper famosos y súper virales. Aquí los consigues. Delicioso. Todo tipo de variedad de golosina consigues aquí. Pepper. No he conseguido las raras, pero voy a buscarlas. O sea, te consigues de todo un poco, la verdad, y es divertido. A mí me encanta venir a pasear y sin comprar nada, no importa, pero como para ver cositas. Aquí conseguí las cosas raras, vean. Uy, vean esto es una pata de pollo. Vean esto es súper rari, súper rari. Si quieren que hagamos un video probándolo, me muero y me vomito, pero déjenlo en los comentarios y lo intentamos. Este lugar hermosísimo como lo vemos hoy en día no siempre fue así. Antes eran simplemente lo que estaba abajo de las vías del tren y la verdad es que era un lugar bastante sucio donde vivían personas de la calle, y para recuperar este proyecto lo que hicieron fue que formaron parte del proyecto Vía Vía, que es como un proyecto que tiene como la finalidad del desarrollo de Buenos Aires. Y lo que hicieron aquí fue literalmente revivir toda la zona con un montón de restaurantes hermosísimos, con zonas tecnológicas, y ahora miren cómo está, realmente lo revivieron del más allá. Igual para ellos no fue suficiente los casi 5 kilómetros de locales gastronómicos que tenemos, sino que van a seguir ampliándolo hasta allá. Vean eso, o sea, esto va a ser masivo, simplemente una locura. O sea, si ya es gigante, va a ser aún más grande en el futuro. Estamos grabando ahorita en noviembre del 2024, imagínense en unos años cómo será esto. Algo peculiar que tiene el nuevo barrio chino, como se le puede decir, hay muchas propuestas de restaurantes muy peculiares, como este que tenemos aquí atrás, que tiene gatitos en adopción. Vamos a ver, es un cafecito que tiene gatitos. Tú tienes que hacer una cita si quieres adoptarlo, pero también puedes venir a tomar café. No sé si se ve, pero lo importante es que
los cuidan a ellos. Vean, ellos tienen como un palacio para ser felices. Son gatitos que son grandes o gatitos chiquitos que ellos rescatan para que tú los puedas adoptar. La verdad es que es súper lindo. Este es otro súper divertido, vean, todo es de patitos. Literalmente se basa en patitos fabulosos. Son los patitos que se hicieron como virales en TikTok, ¿sabes? Esos son esos patitos. Vean este patito gigante que tienen. La verdad es que es bastante interesante. Y a poquito nos vamos a ir consiguiendo como con más propuestas súper lindas que tienen aquí en el barrio chino, que es lo que atrae a todos los turistas que están aquí. Lo divertido de aquí también es que podemos conseguir locales que son súper famosos aquí, como el cremolate que tenemos aquí atrás, y le ponen el nombre en chino. O sea, eso es divertidísimo y lo hemos visto ya en varios locales que se los voy a enseñar. Vean, esto es súper divertido, lo que les había dicho, que este es un Habana muy famoso aquí, un cafecito muy famoso aquí en Argentina, y vean cómo le escriben en chino. Es bastante divertido porque le dan el toquecito así súper lindo de que se incluya aquí en el barrio chino. Vean el mural que le hacen, o sea, realmente es muy muy lindo esta propuesta que hicieron. Aquí tenemos los famosos bubble teas que últimamente se han vuelto súper famosos aquí en Argentina. Todo el mundo quiere tomar bubble tea y ya hay varios, de hecho. Este es uno de muchos restaurantes que hay de bubble tea, de heladitos. Los cream roll. Aquí tienes que llamar la atención como sea porque hay mucha competencia. Lo bueno es que hay muchísimos clientes para todo. Entonces se ponen a hacer como actos aquí de heladitos, como el chico que está atrás haciendo esa propuesta para llamar la atención de los clientes. Ellos buscan la forma de llamar la atención. Unos tienen gaticos, otros tienen paticos y ellos hacen su acto de magia con sus paletas. Aquí hay muchos restaurantes que son súper virales en TikTok y este que tenemos al frente es uno de ellos porque sirven el café en galletitas. O sea, eso se volvió una locura cuando lo abrieron. Todo el mundo quería su café en una galleta. A mí la verdad me encanta, me parece súper divertido. Y también tenemos este que es uno de mis favoritos porque es un café 2D. Pareciera que estuvieras como dentro de una historieta, de un cuento o algo así. Podemos hacer un video solo de este restaurante. Déjame en los comentarios si te gustaría porque a mí la verdad me encanta. Y otro muy muy famoso, muy viral es Pupu. Son hot dog coreanos. Le ponen como una salchicha con queso por dentro. No tienen idea de lo masivo que es y lo viral que está. Es súper delicioso. Podemos hacer un especial de probando comida viral de TikTok en el barrio chino. Déjame en los comentarios si te gustaría. A pesar de que también es un barrio chino nuevo, se puede decir, también están estas que son de antigüedades para que no se pierda la tradición y siga creciendo la cultura china. Siempre es interesante venir al barrio chino, pero una de las mejores épocas que es recomendable venir porque se vuelve como un festival literalmente, es cuando ellos celebran el año nuevo, que es a finales de enero y a principios de febrero. Es bastante interesante porque hacen festivales, hacen bailes tradicionales, bailes con los dragones, que se ponen los trajes gigantes. La verdad es que es súper divertido, es totalmente un festival, obviamente porque celebran el nuevo año chino, entonces súper súper lindo y es una de las fechas más recomendables para venir. Lo que sí, demasiada gente, pero súper lindo. Nos pedimos estas bolitas deliciosas como de mariscos, este bao delicioso también. Vamos a probarlo. Tiene bastante sabor a pescadito, está rico, no le siento como los langostinos ni nada. Pensé que iba a tener como pedazos de algo, pero no, se siente como pura masa, ¿sabes? Pero está rica, sabe más que nada a pescadito. Vamos con esta que no sé de qué es.
Lo mismo, me gustaría que tuviera como pedazos de algo, porque si no siento que estoy comiendo como pura masita. Pero bueno, a lo mejor es que son así y yo no tengo ni idea. Pareciera como que las fuerzan hecho como con un producto, un polvito solo con sabor a calamar y un sabor a marisco. Y no como con pedazos, ¿sabes? Me gustaría que tuviera pedazos. Ahora vamos con el bao. Se ve súper rico. A ver qué tal. Esto sí me gusta mucho más. La masa está dulcita. Se siente un relleno, una carnita ahí rica, súper suavecita y bastante aliñadita. Delicioso. De todo lo que me compré, me gusta más el bao. Nos pedimos este helado delicioso, vean esta magnitud, o sea, es una locura, simplemente una locura. Voy a tratar de probarlo rapidito porque ya se está derritiendo porque el calor hoy es una locura. Es súper rico, me recuerda como los de McDonald's, está rico, está súper rico, me encanta que sea tan llamativo. Vean que son como bolitas, es como un waffle. Vamos a probar el waffle. Es un waffle común, pensé que iba a ser más durito, pero está súper rico, combinado con el heladito, una propuesta diferente. Déjame en los comentarios si tú te pedirías uno como esto. Mi más sincera opinión sobre este lugar, la verdad es que está 100% recomendado. Me encanta muchísimo que tiene como las dos versiones, como el lado tradicional y el lado mucho más nuevo. Tiene un lado que es como mucho más de tienditas, donde puedes comprar cositas, y un lado donde es solo gastronomía y es muy llamativo por todos los lugares nuevos que hay. O sea, es como súper instagramiable, súper TikTok. Te lo recomiendo 100%, es un lugar súper entretenido. Se llena mucho de gente y si no te gusta que haya tanta gente, te recomiendo que vengas un día de semana. Los fines de semana está así de lleno como lo ves, pero te lo súper recomiendo. Hasta aquí este video, nos vemos en nuestra próxima aventura.